Hola, ¿cómo están? Para nadie es desconocido que los ataques y presión, además de chantaje que emprende Occidente, apunten a golpear el avance de los BRICS Plus. En un Estados Unidos y un continente europeo con fuertes quiebres políticos y también con un dólar que se va debilitando. ¿Estaremos frente a un nuevo sistema económico? ¿Qué podría implicar esto? Hoy lo analizamos en el mapa de Telesur. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves. Sabremos del BRICS Plus, cómo está consolidando como esa voz del sur global. Vamos a desplegar para ello nuestro mapa mundi. Vamos a identificar de color amarillo claro a los estados miembros del grupo BRICS Plus y de color amarillo oscuro a los miembros asociados de este grupo en expansión, que ha logrado desarrollar una arquitectura financiera alternativa y expandir su influencia económica. Actualmente representa el 51% de la población mundial, el 41% del Producto Interno Bruto global. Sumemos más datos. El bloque avanza en construcción de un sistema económico autónomo frente a instituciones lideradas por Occidente. Para ello sigue fomentando la creación de organismos propios y alianzas comerciales que prioricen el uso de monedas locales. Su objetivo, seguir reduciendo la dependencia del dólar estadounidense. Una pieza central de esta estructura es el denominado Nuevo Banco de Desarrollo. Hasta finales de 2025, la entidad acumulaba un financiamiento de aproximadamente 39.000 millones de dólares, destinados a cerca de 120 proyectos de infraestructura. Su modelo de gobernanza se basa en la igualdad sustantiva entre todos sus miembros, un principio que también guía los esfuerzos para crear una futura moneda común del bloque. En el plano tecnológico también hay que sumar que es uno de los hitos más relevantes que han destacado el año pasado. Lanzamiento, por ejemplo, operativo del BRICS Pay, este sistema de pagos transfronterizos diseñado para funcionar sobre todo de manera dependiente. Y esto tiene también su implicación en medio de un torbellino político que aqueja a Estados Unidos y una sumisión del bloque europeo. ¿Qué escenarios se abren en medio de todo esto? Hoy lo analizamos en el mapa. Vamos a recibir desde El Salvador, nos acompaña César Villalona, profesor y economista. Qué gusto tenerlo en el mapa de Telesur, bienvenido. Mucho gusto, un gusto es mío. También sumamos al análisis desde Argentina, Ernesto Matos, economista y analista internacional. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, ¿cómo anda por ahí? Todo muy bien. Hablemos de economía, porque este tema también tiene que ver con el surgimiento de una moneda internacional. Inicio contigo, César. ¿Qué tan real es poder contar con un mecanismo distinto al dólar cuando algunas proyecciones inclusive hablan justamente de que la debilidad del dólar podría tener un quiebre bastante fuerte, sobre todo cuando llegue el 2030? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que el BRIC debería avanzar por lo menos a crear una moneda para comercializar entre los países que lo integran, que son 21. 10 que son miembros y el resto que son socios, o por lo menos entre los miembros. Una moneda común ya de todos se lleva más tiempo, porque son economías que no están en los mismos niveles, se necesitan cambios en términos de integración, tener más homogeneidad. La Unión Europea se llevó mucho tiempo para tener una moneda común, pero para el comercio a mí me parece que eso sí lo pueden ir haciendo en los próximos años. Lo otro también está planteado como una posibilidad, pero en el corto plazo, si ellos logran eso, ya se desdolariza una buena parte del comercio mundial, que ya está desdolarizada, porque el 60% de las transacciones están haciendo en dólares. Y si se crea esta moneda propia de estos países que tienen el 35% de las exportaciones del mundo, entonces para el dólar es un tremendo problema, porque ellos podrían prescindir de dólar en su comercio. No es que no lo estén haciendo, porque ya hay comercio entre Brasil, China, Rusia, pero avanzarían mucho más. Me parece que ese es el paso que está pendiente por el lado de la moneda. Ahora, en medio de este contexto, Ernesto, también hay que poder identificar a los jugadores o actores principales dentro de este mapa, de este nuevo sistema económico. ¿Qué tan cierto es de que estamos dentro de uno y, sobre todo, qué papel jugará China o quizás Rusia
a tu criterio? Bueno, principalmente me parece que la alianza Irán, Rusia y China, que son las tres más grandes civilizaciones del mundo, alerta, digamos, ¿no?, al occidente reciente, digamos, ¿no?, en este caso Estados Unidos, la Unión Europea, y más porque las sanciones que llevaron adelante, por ejemplo, a Rusia, sacándolo del SWIFT, del sistema de pagos financieros, no tuvo el efecto que esperaron. Entonces, las alternativas de Rusia construidas con China permitieron que no solamente pudiera comerciar bienes, servicios, sino también poder fortalecer la parte financiera. Hay que pensar que los BRICS se está planteando justamente para este año, que pasó el año pasado, una estructura financiera. Eso está pendiente, así como también una parte de los BRICS sea una bolsa de cereales. No nos olvidemos la importancia de Rusia en términos de trigo, y de los otros países miembros que complementan un poco este vector a nivel mundial muy deseado, que es energía y alimentos. Ahí hay que sumar a Arabia Saudita, digamos, ¿no?, uno de los últimos que ingresó, socio estratégico en muchos casos de Estados Unidos, hoy más cercano a la alianza ruso-china. Entonces creo que el mundo está yendo una transición que pone en tensiones viejas formas de comercio, y que ahora es lo que está justamente en discusión. Por eso el despliegue norteamericano no se hizo esperar más, digamos, ¿no? Un nacionalismo de formas imperialistas, digamos, ¿no? Estados Unidos para Estados Unidos, industria norteamericana para el americano, volver a su vieja etapa de absorber los recursos naturales de otros países, la vieja política del garrote y la zanahoria, digamos, ¿no?, que vuelve ahora podríamos decir, con la modernidad de tener las redes sociales con información instantánea. Sí, y antes de profundizar este escenario de lo que sucede al interior de los Estados Unidos, que implica también e impacta en el comercio mundial, hay que hablar de las reglas, César. ¿Forma parte también de esta estrategia vulnerar los acuerdos comerciales, vulnerar el sistema internacional? Es decir, imponer el poder por la fuerza para de alguna manera adecuar sus medidas de presión, de chantaje, como lo ha venido utilizando con su moneda, con el dólar. ¿Qué impacto podría tener, por ejemplo, una de las economías más fuertes del planeta, como es la economía de China? Bueno, Estados Unidos desató una guerra comercial este año, y también en otros aspectos relacionados con la inversión. Pero resulta que no le fue bien. Los datos que tenemos muestran lo siguiente. Justamente países del BRICS. China tuvo un crecimiento económico de más de 5% y aumentó sus exportaciones en casi un 7%. Ya está el dato hasta diciembre. La redujo a Estados Unidos en un 20% y la aumentó al mundo, sus totales, en un 7%. Vendió mucho en otros países, sobre todo en Europa y África. Y en Asia, también en América Latina, que es un buen mercado. Estamos hablando de la economía 2. La India es la economía de las grandes que más crece, creció más de 6, más de 7 puntos y algo por ciento. Y sus exportaciones aumentaron 19%, a pesar de la presión de Estados Unidos, que incluso le puso aranceles por seguirle comprando energía a Rusia. La India con una expansión enorme, sobre todo vendiendo mucho en China, Alemania, en Estados Unidos redujo su peso. Brasil, amenazó a Brasil, Estados Unidos, pero la economía de Brasil creció 2.4. No está el dato final, pero por ahí va, es un buen crecimiento. Y sus exportaciones fueron récord este año, aumentaron en un 5% en cantidad y casi 4% en valor. Entonces, una expansión. Si vemos México, que no es del BRICS, igual, sus exportaciones crecieron a Estados Unidos 7% y al mundo 9%. Estoy poniendo algunos ejemplos. Sudáfrica aumentó sus exportaciones y aumentó su Producto Interno Bruto un poquito menos de 2%. Cuando vemos a Estados Unidos, su PIB apenas va a crecer entre 1,5 y 1,8. Europa estancada, Alemania 0,2, y Francia 0,9, Italia 0,5, la Unión Europea 0,3. Es decir, sigue la expansión en Asia, liderada por China, la India y otros países que también crecen. África, que está en expansión, y algunos países de América Latina muy poderosos. Bueno, Venezuela creció creo que más de 6%, a pesar de toda esta agresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno,
Estados Unidos está tomando estas medidas violentas, violatorias del marco internacional, violan las reglas de la OMC, que ellos mismos crearon e impusieron. Pero el mundo sigue avanzando en contra del mundo en expansión, del mundo decadente, que es Estados Unidos y Europa. Todos los datos lo demuestran de las últimas décadas. Tenemos una expansión en esos países que hoy integran el BRIC y en otros que no están, como Colombia, como México. Colombia también tuvo un crecimiento económico de 3.4, por ahí va a estar. Entonces no le está saliendo bien. Y este escenario, vuelvo a repetir, se abre también en un contexto crítico para un Estados Unidos que va a elecciones de medio término, con un posible juicio político o impeachment a la administración de Trump y con ello también fuertes quiebres a lo interno de su política. Tiene que ver con la Fed, tiene que ver con aranceles, tiene que ver también con un posible de cierre temporal del gobierno federal, una votación muy clave también que se va a desarrollar el viernes. De esto y más me gustaría profundizar con ustedes, tanto con César como con Ernesto, no sin antes marcar una pausa breve y lo hacemos revisando nuestra escala. En el mapa de Telesur les vamos a compartir esta caricatura elaborada justamente por Al-Mayadeen. Ustedes ven en esa imagen un buque, ahí le han denominado el Trump. Ustedes ven en medio de esta navegación, sobre todo por el Ártico, bastante simbólico también. Desde allí se ve a Donald Trump diciendo: preparen aranceles, como si se tratase de misiles. Le responden: y los botes por si acaso. También dice parte de su almirante. De frente, un iceberg gigante con el que podría quizás hundir el Trump Titanic, ¿verdad? Ese es el nombre que tiene este barco. De frente, el grupo BRICS Plus. ¿Qué tan fácil? ¿Qué tan difícil? La aplicación de aranceles puede convertirse, o ya es, un efecto boomerang. De esto y más vamos a hablar cuando regresemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Ustedes ven en su pantalla, por un lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con su cartelera de aranceles, y por otro lado, Kaja Kallas, la representante de la diplomacia europea. Es que la Unión Europea ha incluido de manera formal esta jornada a Rusia en su lista de países con alto riesgo de blanqueo de capitales. Financiación del terrorismo, también dice la medida, impuesta a través de controles más estrictos a las transacciones que involucran a bancos rusos, encareciendo y dificultando las operaciones transfronterizas. Según la jefa de la política exterior de este bloque, la decisión busca aumentar la presión financiera sobre Moscú por su operación militar en Ucrania. Ese es el justificativo. La acción se enmarca en el 20º paquete de sanciones que imprime el bloque europeo y un plan de préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev. ¿Para qué? Para comprar más armas. Ernesto, analizando este escenario, nos preguntamos, ¿cuál es la prioridad de la administración del republicano Donald Trump? Sobre todo si colocamos estos dos escenarios: más presión, más armas para un conflicto armado al este de Europa, pero por otro lado se enfrenta a un posible nuevo cierre temporal de su gobierno federal. Es más, hoy ha habido una votación en el Senado que ha sido absolutamente rechazada para que se siga aprobando más financiamiento al Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. En uno de los renglones se lee: no más plata para el ICE. ¿Qué representa esto? Bueno, por un lado, Estados Unidos está recuperando su economía nacional, lo hace de una manera a la forma de Estados Unidos que ya conocíamos, como dijimos, al principio del siglo XX, lo cual es preocupante por lo que fue el principio del siglo XX. Pero en esa dirección también invierte en lo que es ciencia y tecnología, continuando la política de Biden, y permite y trata de lanzar políticas que tengan que ver con el acceso a la vivienda y controlar a la obra pública, podríamos decir, en lo que tiene que ver en materia de defensa, a que cumplan sus objetivos
que se trazan con el gobierno, digamos, ¿no? Está haciendo una dirección de la economía norteamericana al estilo de una reindustrialización. Lo que pasa es que la industrialización en un país central como Estados Unidos requiere de recursos de otras regiones. Entonces acá es donde entra la problemática, porque China también los necesita, pero China cuenta con un continente casi trazado por inversión, por la ruta de la seda, por vías férreas, autopistas, rutas que le permiten cruzar de Shanghái hacia Berlín. Entonces, ahí está un poco la diferencia entre lo que puede ser a futuro, que tal vez si esto continúa en esta escala que está planteando Donald Trump constantemente, China cuenta con una ventaja continental de los recursos necesarios. Hay que ver qué es lo que sigue haciendo Estados Unidos, porque para su interior ese nacionalismo es de exclusión, digamos, ¿no? Es de exclusión porque no abraza al inmigrante, que es el factor de desarrollo. Estados Unidos es un país de inmigrantes en general. Su historia, todos los países del continente americano han sido parte de su población, la inmigración europea, digamos, que hoy estén en contra de una inmigración selectiva, habla de ese nacionalismo de exclusión que plantea Donald Trump. Hay que ver cuánto puede sostener esto en el tiempo, porque ya los muertos tal vez no vendrán como en otra época venían de afuera de Vietnam, sino que están ocurriendo en el mismo Estados Unidos y sin discriminar, ningún tipo de nacionalidad. Un momento además que enfrenta una fuerte tormenta invernal que ya ha cobrado la vida de más de 50 personas. 800,000 familias no tienen energía eléctrica y hoy Trump, en medio de su reunión de gabinete, decía que no le interesa tener sistemas de energía eléctrica que vean Europa con su problema que tiene energía eólica. Es decir, hay una fuerte decisión que impacta también en el propio estadounidense, y ni qué hablar de lo que ha significado o implicado también ese 79% de consumidores estadounidenses que terminan pagando su política arancelaria. Me gustaría, César, analizar también este otro escenario que tiene que seguir viendo con la política interna de los Estados Unidos versus lo que está haciendo el Grupo BRICS Plus. Jerome Powell, que es justamente el presidente de la Fed, se pronunciaba cuando viene la presión por parte de Estados Unidos. Él decía, la política monetaria no se decide por presión política. Mi prestigio está por encima de lo que pueda suceder y no pienso bajar los tipos de interés por obligación. Esto ha generado un roce entre la administración de Donald Trump y Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Es más, hoy, en esta reunión de gabinete, Trump decía que la próxima semana va a nombrar a un nuevo presidente de la Reserva Federal, aquel que cumpla seguramente con sus propios intereses internos. César, hay un quiebre interno en la política de Estados Unidos. Disgusto que está generando la manera en cómo está aplicando la administración de Trump sus políticas, y no solamente sociales, sino sobre todo económicas. ¿Qué podría derivar o qué escenario en todo caso podría abrir esto? Bueno, hay mucho descontento, yo creo que por varias razones. Está toda la represión a los emigrantes, hay represión interna, pero sobre todo el alza de precios. Ellos hablan de una inflación de 3%, pero en realidad supera el 10% en alimentos básicos y servicios, y más desempleo. Es un año muy malo, con bajo crecimiento. La tasa de desempleo ya llegó a 4,6, la más alta desde 2020. Entonces, no tienen un enredo. Donald Trump quiere que bajen la tasa de interés para que haya más crédito y más inversión y aumente la producción y el empleo, pero se disparan los precios. Y si no bajan la tasa de interés, entonces la economía no se reactiva de manera suficiente. Creo que están entrampados y en sus relaciones con el exterior retrocediendo. Me llama la atención que ellos tuvieron un déficit comercial de 1.2 millones, justamente el superávit que tuvo China. México le vendió más, el Canadá le vendió más a otros países, a China. Es decir, es una política que no está generando los resultados que esperaban. La economía tiende a un estancamiento con alza de precios. Esas son como las tendencias. Y por lo tanto, deterioro de las condiciones de vida del pueblo, malestar, protestas,
Y esto mezclado con toda una política represiva, racista, antiinmigrante. Realmente es una situación muy difícil la que están viviendo. Por cierto, también creció la deuda pública en más de 2 billones. ¿Y qué es lo que quiere Trump ahora? Bueno, subir el gasto militar a 1.5 billones. Es decir, gastar más en armas, prepararse para más conflictos, agredir más. A mí me parece que le va a ir muy mal a Donald Trump en este año, en términos ya políticos internos y también internacionales. Y esto además tiene que ver con los otros escenarios, Ernesto, que se pueden también generar a partir de este momento para lo que viene más adelante. Y con ello, mi pregunta clara, ¿qué futuro le espera con esta toma de decisiones a un Estados Unidos que quiere modificar ese nacionalismo por un proteccionismo que no es lo mismo y llevar a una nación a una confrontación abierta? Hoy hemos visto en un mensaje de decir que ha desplegado la mayor fuerza naval contra Irán. Es decir, quiere hacer un cambio de todo un sistema para tratar de revertir el nuevo cambio de época, si vale el término. Sí, lo de Irán pareciera ser una excusa de un proceso en el cual se fueron probando distintas armas en distintos momentos estos últimos del siglo XXI, digamos, ¿no? En lo que va de Medio Oriente. Y obviamente la excusa pareciera como cuando Bush dijo que había armas de destrucción masiva y después no encontraron nada. Ahora la excusa es, bueno, otro país que se anda en tumultos y desprolijidades, y nosotros somos los paladines de la libertad y el orden. Entonces, creo que Estados Unidos, que esto lo inició ya en los 90, quiere arrojarse el lugar de Corte Suprema Internacional, ¿no? Por eso hizo lo que hizo en Venezuela, y obviamente no le tembló el pulso a la hora del discurso. Por ahora es una cuestión discursiva de amenazar a los otros países de la región. El único país que ha contestado en Latinoamérica junto con México ha sido Brasil, y bueno, son las dos potencias que justamente podrían hacer un balance. El tema está justamente si esto va a seguir los carriles diplomáticos o, como ya planteó la presidencia de Trump, con las acciones que tuvo, la Carta de la ONU está destrozada. Quiero agradecer a Ernesto Matos y a César Villalona por haber compartido hoy con nuestros televidentes del Mapa sus valiosos análisis para poder entender cómo va este movimiento, si ya estamos dentro de un nuevo sistema económico y qué papel sobre todo está jugando el Grupo BRICS Plus en medio de un cambio de época y de un nuevo sistema económico en el planeta. Gracias a ambos por su tiempo. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. BRICS avanzan hacia un nuevo orden económico. Revisemos. Hablemos de la moneda nacional como primer punto. Una moneda de los BRICS que impulse esta desdolarización no se hace lejana. Muchos expertos apuntan ya a una fecha, 2030, que mientras Occidente insista en su política de sanciones y aranceles, el comercio en una moneda distinta se hace cada vez más sólida. Y de la mano de los BRICS, un grupo que sigue respetando los acuerdos comerciales en base al derecho internacional, pero aplicando también la política de ese diálogo. Hablemos de la fuerza. Por esta razón, la administración de Trump trata de imponer el poder por la fuerza para intentar frenar el cambio de este sistema económico que está siendo liderado por el BRICS. A esto también responde su ataque a Venezuela y su amenaza latente a Irán, sin sacar de la ecuación la presión económica que sigue intentando imponer contra China, una de las economías más sólidas en la actualidad. 3. El dólar. La decisión de la Fed de mantener los tipos de interés sin cambios evidencia una creciente división interna dentro de la propia política estadounidense, impactando sin lugar a dudas en el mercado de divisas. El dólar continúa siendo débil y con un Estados Unidos que puede enfrentar nuevamente un cierre parcial de su gobierno federal con consecuencias mayores a los anteriores 43 días que hemos visto, que dejó a millones de estadounidenses sin alimentos y sin dinero. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.